Hola, muy buenas gente. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre el modelo de referencia OSI, el modelo TCP/IP y la conmutación. Estos tres apartados se les irán explicando más detalladamente a continuación. Como acabamos de decir, ahora pasaremos a hablar sobre el surgimiento del modelo de referencia OSI. El modelo OSI surgió en 1980 de las manos de la Organización Internacional de Estandarización, también conocida como ISO. La ISO vio que diferentes empresas que creaban componentes de ordenador se regían por sus propios estándares, y esto provocaba que los usuarios solo pudiesen comprar en una única empresa, ya que si mezclaban componentes de una empresa con los de otras, estos no iban a funcionar debido a los estándares que tenían. Por ello, la ISO decidió crear un único estándar internacional para todas las empresas, y así de esta manera todos los componentes de diferentes empresas funcionasen entre sí. Y por último, este modelo está basado en 7 capas que explicaremos a continuación. La primera capa que vamos a explicar es la capa física. Esta capa se encarga de definir las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento que vamos a explicar a continuación. Estas características se utilizan para que dos equipos en la red establezcan y liberen las conexiones. Y al ser la capa de más bajo nivel se encarga de la transmisión de los bytes. Y ahora vamos a explicar las 4 características mencionadas anteriormente. La primera característica sería mecánica, que se encarga de comprobar de que los conectores funcionen correctamente. La segunda característica sería la eléctrica, que se encarga de manejar los voltajes y pulsos eléctricos y también los bits, que estos bits están compuestos de voltajes y pulsos eléctricos. La tercera característica sería la funcional, que se encarga de especificar las funciones de la red. Y la última característica sería la de procedimiento, que se encarga de especificar el tiempo que tiene un equipo para poder transmitir los bytes. Y ahora voy a explicar otra de sus funciones, que otra función de esta capa sería garantizar la compatibilidad entre los conectores, los pines de los conectores, el tipo de cableado. Y también se va a encargar de codificar la señal enviada, de manera que si la señal se ha degradado, esta, gracias a la codificación, va a llegar completamente interpretada por el receptor. Digamos, que se ha enviado a un destinatario que está muy lejos y que hay que pasar por un montón de nodos. Al enviarse por muchos nodos, esa señal va a ir perdiendo fuerza. Por lo tanto, gracias a la codificación, esa señal, cada vez que llega a un nodo, digamos que va a restablecer una parte de esa energía que tiene y va a ir llegando al destinatario de manera que el destinatario va a poder leerlo, ya que todavía tiene la fuerza suficiente para que pueda ser leída. Y con todo esto ya hemos explicado la primera capa física. Ahora que hemos terminado de hablar de la primera capa física, vamos a hablar de la segunda capa, que es el nivel de enlace a datos, y su función principal es establecer una línea de comunicación libre de errores para la capa superior, que es la capa de red. Otra de sus funciones principales sería fraccionar los bits de la capa física en bloques. Estos serían enviados en línea, pero con una suma de control, de manera que el receptor pueda comprobar la integridad del mensaje. Esta capa trabaja directamente con la tarjeta de red, de manera que utiliza la dirección MAC de esta, para poder transmitir los bloques por la red. La capa utiliza un protocolo CSMA-CD, que este protocolo obliga a todos los ordenadores a escuchar la red. Y cuando la red esté libre, un ordenador podrá transmitir los bloques. Y si la red está ocupada, el ordenador espera. Y cada poco tiempo volverá a comprobar si la red está libre. El protocolo CSMA-CD también es capaz de solucionar las colisiones entre los equipos que ocurren en la red. Una vez que hemos logrado el direccionamiento físico gracias a las 2 capas anteriores, que serían la capa física y la capa de enlace de datos, nos encontramos con la capa de red, que su función principal es dirigir al paquete hasta su destino y encontrar la mejor ruta hasta el destino. Esta capa se encargará de realizar 4 procesos básicos que vamos a explicar a continuación. El primer proceso básico que nos encontramos es el direccionamiento, que se va a encargar de identificar a todos los equipos de una red y también entrará en juego el protocolo IP. En segundo lugar está el encapsulamiento,
que se encargará de encapsular los datos para que puedan viajar por la red. En tercer lugar, nos encontraremos con el enrutamiento, que una vez realizado el encapsulamiento, buscará el mejor camino para poder transmitir los paquetes desde el origen al destino. Y en último lugar, tenemos al desencapsulamiento, que una vez que los datos han llegado a su destino, se encargará de desencapsular estos datos para que el equipo destinatario pueda leerlos. La capa 4 o capa de transporte establece la conexión de extremo a extremo y la fiabilidad o no de los datos en una conexión. En esta capa tenemos dos protocolos. El protocolo TCP, que está orientado a conexión, lo que quiere decir que establece una conexión antes de enviar los paquetes al destinatario, como por ejemplo en una llamada telefónica. Y el protocolo UDP, que no está orientado a conexión, lo que quiere decir que no establece una conexión previa antes de enviar los paquetes al destinatario, como por ejemplo en unos mensajes. El protocolo TCP es el protocolo más seguro para la transferencia de información, ya que posee control de errores. Esto quiere decir que si en la transferencia se produce algún error en el paquete, el protocolo es capaz de detectarlo y corregirlo reenviando los paquetes al destinatario. Obviamente estos controles hacen que la transmisión sea más segura, pero también más lenta, por lo que este protocolo se suele utilizar en las comunicaciones en las que se interesa no perder ni un paquete. El UDP, por el contrario, no corrige errores, debido a que no los detecta, por lo que si perdemos un paquete, el UDP no lo va a reenviar. Pero esto tiene una ventaja: es más rápido que el TCP, porque no mira posibles errores en la comunicación. Y por este motivo el UDP se usa en transferencias que no son, por así decirlo, importantes, como por ejemplo una llamada de Skype en la cual la pérdida de un paquete no es crítica, no es importante. Bueno, y esto todo es la capa 4, la capa de transporte. La capa 5 o capa de sesión es la encargada de establecer, gestionar y concluir las conexiones o sesiones entre usuarios de diferentes máquinas en una red. La pregunta ahora es, ¿qué es una sesión? Bueno, pues para que se entienda, pongamos el ejemplo de una comunicación telefónica. Todos nosotros hemos utilizado el teléfono, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, cuando nosotros marcamos un número X, estamos llamando o solicitando una sesión con el número al que hemos llamado. Y cuando el otro teléfono contesta, se crea una sesión. Bueno, pues esta es la capa que se encarga de que una sesión se inicie correctamente, transcurra sin ningún problema y finalice como es debido. Esta es la capa de sesión y ahora pasaremos a la capa de presentación. La capa 6 o capa de presentación de datos. Esta capa se encarga principalmente de la forma en la que vamos a ver la información que se está enviando por la red. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si nosotros enviamos un documento de texto por la red, ese documento jamás será recibido representando en el destino como si fuese, por ejemplo, una foto. O que si nosotros mandamos un PowerPoint, en el destino nunca será recibido como si fuese un documento de texto Word. ¿Y por qué? Porque son los protocolos o estándares de esta capa los que me van a definir cómo se van a representar los datos en el destino. Esto es más o menos lo que es la capa de presentación y ahora vamos a pasar a la capa de aplicación. La capa 7 o capa de aplicación. Esta capa, por decirlo de alguna manera, es la más cercana al usuario final y es la que define las aplicaciones que nosotros usamos, los protocolos que deben usar y cómo deben de comunicarse estas aplicaciones. Por poner un ejemplo, esta capa es la que le dice, por ejemplo, al correo electrónico que debe usar el protocolo POP y el SMTP, o a las páginas web que deben usar protocolo HTML, etc. Por lo que podemos decir que nosotros no interactuamos directamente con la capa de aplicación, sino que interactuamos con unos programas que son los que a su vez interactúan con esta capa de aplicación. Por poner un ejemplo, vamos a decir que estamos visitando una página web con Firefox. Nosotros obviamente no leemos directamente el código HTML en el que está escrita esta página, sino que es el Firefox el que la lee y la interpreta para nosotros. Esto es la capa de aplicación, sencillamente explicado. Y bueno, entonces, para resumir, vamos a decir las 7 capas del modelo OSI.
la capa 1, la capa física, la capa 2, la de enlace de datos, la capa 3, la de red, la capa 4, la de transporte, la capa 5, la de sesión, la capa 6, la de presentación y la capa 7, la de aplicación. Por último, vamos a decir que el modelo OSI en la transmisión transmite de manera descendente, de arriba a abajo, lo que sería que empieza a transmitir desde la capa de aplicación a la de presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico. Y en la recepción es en ascendente, o sea que es desde físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Esto es todo lo que es el modelo OSI y ahora vamos a pasar a explicar el TCP/IP. Bueno, y como hemos dicho, ahora vamos a pasar a hablar sobre el TCP/IP. El protocolo TCP y el protocolo IP fueron desarrollados inicialmente en 1973 por el informático estadounidense Vinton Cerf, como parte de un proyecto dirigido por el ingeniero norteamericano Robert Kahn y patrocinado por la Agencia de Programas Avanzados de Investigación ARPA, que son sus siglas en inglés. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar generalmente de qué es el TCP/IP. El TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de manera que estos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy diferentes y con hardware y software incompatible en muchos casos, además de todos los medios y formas posibles de conexión que existen. Aquí se encuentra una de las grandes ventajas del TCP/IP, porque este protocolo se encargará de que la comunicación entre todos los ordenadores sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware que encontremos. TCP/IP no es un único protocolo, sino que en realidad es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del modelo OSI. Los dos protocolos más importantes del TCP/IP son el TCP, Transmission Control Protocol, y IP, Internet Protocol, que son los que dan nombre al conjunto. La arquitectura del TCP/IP consta de 4 niveles o capas en las que se agrupan los protocolos y que se relacionan con los niveles del modelo OSI de la siguiente manera. La capa 4 o capa de aplicación se relaciona con la capa 5, la capa de sesión, la capa 6, la de presentación y la capa 7, la aplicación. La capa 3 o capa de transporte se relaciona con la capa 4 de transporte. La capa 2 o capa de Internet se relaciona con la capa 3, la capa de red, y la capa 1, la capa de acceso al medio, se relaciona con la capa 2, que es la de enlace de datos, y la capa 1, que es la física. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de las diferentes capas del modelo TCP/IP por separado. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera capa del TCP/IP, que es la capa que conocemos como capa de acceso al medio o capa de acceso a la red. Esta capa, como hemos hablado anteriormente, es equivalente a las capas física y enlace de datos del nivel OSI. Esta capa es la que nos permite determinar de qué manera las estaciones envían y reciben los datos a través del soporte físico que va a ser la red. Es decir, que esta capa nos va a decir cómo se transmite la información por el cable. Por ejemplo, cuándo una estación puede transmitir información, si tiene que esperar o no al transmitir, o cómo sabe si el paquete que ha recibido es suyo o no. Esto es lo que nos va a definir, por así decirlo, una parte de la capa. La otra parte nos va a definir las características mecánicas, eléctricas y funcionales de la red física y se va a encargar también de convertir la señal. Esta es la primera capa del TCP/IP, ahora vamos a pasar a hablar de la segunda capa, que es la capa de red o capa de Internet. Bueno, la segunda capa de TCP/IP es la que llamamos la capa de red o capa de Internet. Esta capa nos define la forma en la que un mensaje se transmite a través de diferentes tipos de redes hasta llegar a su destino. El protocolo principal de esta capa es el protocolo IP, aunque también podemos encontrar en esta los protocolos ARP, ICMP y IGMP. Por decirlo de alguna manera más sencilla, esta capa es la que nos proporciona el direccionamiento IP y la que nos enruta o determina la ruta más óptima que debe seguir un paquete de origen a destino, gracias a los enrutadores o routers. Bueno, esta es la segunda capa, ahora vamos a pasar a definir la tercera. La capa 3 o capa de transporte. Esta capa recibe el mismo nombre que la cuarta capa del modelo OSI, ya que
realiza la misma función, que consiste en permitirnos la comunicación de punto a punto en una red. Al igual que la capa de modelo OSI, esta posee dos protocolos principales, que es el TCP, que es el protocolo más lento pero más seguro, que nos ofrece una fiabilidad a la hora de mandar paquetes a través de la red, y el protocolo UDP, que es el que no nos ofrece fiabilidad, ya que no realiza un control de errores ni de flujo, pero es bastante más rápido. Esta es la capa de transporte y ahora vamos a pasar a definir la capa de aplicación. Por último, tenemos la cuarta capa o capa de aplicación. Como hemos dicho antes, esta capa es equivalente a las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI, y realiza las mismas funciones de estas capas. Simplemente de esta capa nos queda decir que contiene todos los protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo que se utilizan para ofrecer servicios a los usuarios finales. Ahora vamos a mencionar algunos de los protocolos que tiene esta capa de aplicación, como puede ser Telnet, que es el protocolo de terminal virtual, FTP, que es el protocolo de transferencia de ficheros, SMTP, que es un protocolo de correo electrónico, DNS, que es un protocolo de servidor de nombres, y muchos protocolos más que quedan. Esto es todo lo que es la definición de TCP/IP, y ahora vamos a pasar a hacer una comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Por último, vamos a realizar una pequeña comparación entre los modelos OSI y TCP/IP. Ambos modelos tienen mucho en común. Por ejemplo, los dos se basan en el concepto de un gran número de protocolos independientes. También la funcionalidad de algunas de sus capas es muy similar. Pero a pesar de todas estas similitudes fundamentales, los modelos tienen también muchas diferencias. Por ejemplo, en su creación, en el caso del modelo OSI, fue primero el modelo y después los protocolos los que se crearon, mientras que en el modelo TCP/IP primero se crearon los protocolos y luego el modelo. El modelo OSI es más elegante y está menos condicionado por ningún protocolo en particular, y se utiliza como modelo de referencia para explicar todo tipo de redes, ya que es más clara en la distinción entre servicios, interfaces y protocolos, conceptos que a menudo se confunden en el modelo de TCP/IP. Podemos decir también que las redes broadcast no fueron previstas inicialmente en la capa de enlace del modelo OSI, por lo que se tuvo que insertar la subcapa MAC para incluirlas. Otro problema también fue que no se habían previsto la interconexión entre redes diferentes en el modelo OSI, cosa que en el modelo TCP/IP es una de sus características más importantes. Por último, podemos decir que el modelo OSI tiene 7 capas, mientras que el modelo TCP/IP tiene 4. Mientras que la fusión de la capa física y enlace de datos en TCP/IP no es una elección muy acertada, la fusión de las capas de sesión, presentación y aplicación es claramente una decisión más lógica y que optimiza más el proceso. Bueno, esta ha sido la comparación de TCP/IP y OSI, y ahora vamos a pasar a la conmutación. Y ahora pasaremos a hablar sobre el último apartado, que va a ser la conmutación. Y la primera parte que vamos a hablar de la conmutación va a ser su historia. La conmutación surgió con la invención del telégrafo, pero tenía unos inconvenientes, que son los siguientes. El primero es que no estaba para todos los usuarios. El segundo es que solo se podía transmitir un mensaje a la vez. El tercero sería que no se podían enviar mensajes urgentes. Al principio, la línea tenía poco ancho de banda, pero Alexander Graham Bell lo aumentó y así se pudo transmitir el aspecto de voz. Y con todo esto aparecieron los teléfonos y las centrales locales, con paneles de conmutación, ya que todo el mundo quería un teléfono. Los paneles de conmutación que se usaban en las centrales locales servían para que más de un teléfono a la vez pudiese realizar más de una llamada. Con esto quiere decir que si un teléfono A llamaba al B, podía hacer una llamada, pero si no estaba el panel de conmutación, un teléfono C no podía llamar al D. Por ello, el panel de conmutación permitía que el A llamase al B y al mismo tiempo el teléfono C llamase al teléfono D. Bueno, y ahora que hemos terminado de explicar la historia de la conmutación y la creación del panel de conmutación, vamos a explicar uno de los 3 tipos de conmutación que existen, que el primero que vamos a explicar va a ser la conmutación de circuitos. Y su idea principal sería
que trata de establecer un camino único dedicado. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre las ventajas y desventajas. La primera ventaja es que el mensaje se manda en tiempo real. La segunda sería que al ocupar el camino no se tiene por qué compartir el ancho de banda, de manera que tú puedes utilizar todo el ancho de banda que quieras. La tercera es que al establecer el camino no hay que tomar más decisiones. Una vez establecido el camino, no hay que elegir si hay que ir a un nodo, a otro nodo o a un tercer nodo. El camino ya ha sido especificado en un principio. Luego, y por último, la última ventaja sería que tenemos en exclusiva el camino para nosotros. No tenemos que compartirlo con nadie. Una vez que hemos establecido la ruta, el camino que vamos a utilizar está ocupado totalmente. Nadie puede usarlo. Una vez explicadas las ventajas, vamos a pasar con las desventajas. La primera desventaja es que no se aprovecha el ancho de banda cuando no lo estamos comunicando. Quiero decir que cuando no mandamos un paquete, el ancho de banda queda ahí sin utilizar, nadie lo usa, es un desperdicio. La segunda desventaja sería que una vez establecido el camino, si por ejemplo nos encontramos un camino mejor, no se aprovecha. El camino ya se ha establecido desde el principio y vamos a utilizar ese. O sea, no hay manera de utilizar uno nuevo que sea mejor. Y por última desventaja, tenemos que si el camino que hemos elegido falla, todo se viene abajo. O sea, no podemos usar otro camino. Si ese camino falla, todos los paquetes se han perdido. Y esto es toda la conmutación de circuito. Ahora que hemos terminado de grabar el primer tipo de conmutación, que sería la conmutación de circuitos, vamos a pasar a hablar sobre el segundo tipo de conmutación, que es la conmutación de mensajes. Y su función principal es que el emisor envía un mensaje único con toda la información. Y ahora hablaremos sobre las ventajas y las desventajas. La primera ventaja es que sería que no se ocupan todos los caminos. El camino estaría ocupado cuando se manda un mensaje. Si no mandamos el mensaje, el camino no se ocupa. Es así de simple. Segunda ventaja. Si hay un error, se envía una parte del mensaje. Digamos que el receptor, si no le ha llegado todo el mensaje, le ha llegado una parte si ha habido un error. De manera que al enviar otra vez el mensaje solo tenemos que mandarle una parte. Y no se vuelve a ocupar un gran ancho de banda. Ocupamos una pequeña parte de la parte que se ha perdido el mensaje. Y la tercera ventaja es que cuando mandamos ese mensaje, el camino que vamos a utilizar pues no se ocupa durante mucho tiempo. Y ahora pasaremos a hablar sobre las desventajas. La primera desventaja sería que el tamaño del mensaje aumenta y el rendimiento del canal disminuye. El tamaño del mensaje aumenta debido a que lleva unos paquetes de control extra, ya que tiene que saber quién es el receptor, y esto conlleva que el mensaje sea de mayor tamaño ocupe mayor ancho de banda. Y debido a esto, al ocupar mayor ancho de banda, el camino que vamos a utilizar, su rendimiento va a ser peor. Y la segunda desventaja sería que podemos tener problemas con los nodos intermedios por los que pasa el mensaje. Igual un nodo intermedio en ese momento se ha caído y no podemos mandar el mensaje. Tendríamos que buscar otro camino y otro nodo para que se pueda mandar. Y esto es todo sobre la conmutación de mensajes. Y por último nos encontramos con la conmutación de paquetes, y su función principal es dividir el mensaje en fragmentos y enviarlos todos seguidos por la red. Estos fragmentos constan de dos partes. Una es la que tiene los propios datos dichamente y la otra parte es la información de control. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre las ventajas y desventajas. La primera ventaja es que todos los fragmentos viajan en cola, viajan todos seguidos, uno detrás de otro, pum, 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 hay todos seguidos. Luego, la segunda ventaja sería que al mandar todos los datos, pues no se ocupa toda la red. Digamos que mientras se mandas, la red hay un espacio, digamos que todo el ancho de banda no está ocupado y otro equipo que quiera mandar otros datos puede utilizar ese ancho de banda. De manera que es una red compartida para los demás usuarios cuando utilizamos este tipo de conmutación. Y ahora las desventajas. Uno de los principales desventajas es que algunos fragmentos pueden llegar duplicados. El ordenador receptor, o sea, el ordenador origen puede pensar que lo ha enviado y sin darse cuenta puede volver a enviarlo. Y el ordenador receptor pues va a tener dos veces el mismo mensaje. Y esto es un gran fallo de este tipo de conmutación. Y la segunda desventaja sería que cada fragmento ocupa más espacio, ya que tiene que llevar un dato extra del orden que tienen que seguir
al llegar, os voy a poner un ejemplo. Tú mandas unos datos, los tienes que mandar fragmentados y divididos en partes. Tú los mandas en red todos seguidos y cuando llegan al destinatario, pues pueden llegar en desorden y el destinatario, hostias, ¿cómo los ordeno? Pues estos paquetes deberían llevar un dato más de control en el que dice, pues yo soy el primero, yo soy el segundo. Y esto hace, y estos datos de control obligan a que el paquete sea de mayor tamaño y ocupen mayor espacio. Y con todo esto ya hemos terminado de explicar el modelo OSI, el modelo TCP y los tres tipos de conmutación que existen.